Este es otro colegio que empezamos las obras ahora. También está Joseto y mi señora en este proyecto, estamos haciendo juntos entre los tres. En este caso nos encontrábamos en la condición de borde. Estábamos en un punto donde el barranco, ese que viene y desde la esquina de la ciudad y pega la vuelta en esa especie de gran ceja que arma la ciudad. Y en una oportunidad, digamos, de decidir qué hacer con ese barranco, ¿verdad? Cómo relacionarnos con eso, ¿verdad? Hacerlo desaparecer, hacerlo aparecer, construirlo. ¿Cuál era, digamos, la parte de abajo es inundable, entonces el colegio iba a tener, definimos que iba a tener como dos condiciones. Una condición con las infraestructuras necesarias en cota segura y el resto, digamos, para poder manejar la relación con los vecinos a distintos niveles, de manera que se van formando en el patio algunas lagunas a medida que el río va subiendo o va bajando. Esta es la condición de 12 metros de diferencia de nivel. Hay que decir también que el colegio es un colegio particular porque no tiene, necesitaba espacios multifuncionales. Entonces, nosotros al comienzo proyectábamos proyectos, pues el colegio tradicional, era una secuencia de elementos repetitivos y de a poco, digamos, fuimos entrando en la óptica de ellos y entendiendo que el proyecto iba por otro lado. Entonces, la primera decisión del proyecto es asumir la topografía. Esta es la primera prueba, digamos, crear una serie de terrazas, como una especie de gran bahorí, de muros de contención que drenan el agua, que recogen el agua y recuperan el agua para uso, porque el colegio tiene todo, digamos, sus sistemas de aprendizaje ligados también a proyectos y a formas pragmáticas de hacer ver las cosas. Entonces acá usamos el agua de lluvia, hay huertas y toda la operación, digamos, está ligada, digamos, a reutilizar y hacer sostenible, digamos, lo que hagamos. La tierra que sacamos de acá después sirve para nivelar algunos sectores que son las canchas. Y sobre eso empezamos a trabajar con una estructura, que son unas estructuras marco, unas vías Fierendel, autónomas, que van apoyando sobre sí y que van construyendo en esta relación los distintos lugares del colegio, ¿verdad? Entonces el proyecto tiene dos elementos: el suelo, que es una artificialización del borde natural, y después un sistema de edificios que en le convencimos que podían ser repetitivos, sucesivos, y en el tiempo podían ir agregando, y que podíamos casi jugar como si fuese un Lego con estas piezas. En realidad no es así, porque para la hora de construir hay que definir exactamente dónde apoyan cada uno de los elementos, ¿verdad? Pero estas piezas, digamos, van apoyándose, superponiéndose una a otra y construyendo las galerías, las sombras, los lugares de viento, los lugares de humedad, los lugares para mirar el río, los lugares para mirarse a sí mismo, los lugares interiores, los lugares exteriores. Y pues esta ya es la fase sucesiva, final del proyecto, el sistema de terrazas que racionaliza el borde natural y los distintos, digamos, edificios que van trabajando después apoyados unos sobre otros, construyendo los lugares en esta tensión entre lo natural y lo artificial. Cada uno de los volúmenes pues se trabaja con unos diafragmas este-oeste de filtros de luz, entra luz indirecta, las cabeceras tienen aberturas francas para mirar al paisaje directamente. Y se van armando una serie de terrazas. En este proyecto lo que nos interesa son todas las cosas que están entre, ¿verdad? Todo lo que está entre el suelo y los edificios. Disculpen el colorido, que es todo para los padres del colegio esto. Y para los niños. Tuvimos la primera presentación, tuvimos que convencerle a los alumnos del colegio del proyecto. Fue una experiencia bastante entusiasmante. Lo paso rápido. Y para cerrar, siempre
un último proyecto en el que estamos trabajando ahora con un par de colegas también. Está, digamos, en un contexto dentro de la ciudad que es un parque, o sea que el edificio no tiene relación con la ciudad en sí, sino con un lugar abierto que es un parque. La sede de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Ese es su emplazamiento, en una especie de gran verde que está en el centro, un poquito fuera del centro de Asunción. Y el proyecto también se pone en una condición topográfica de borde del parque, digamos, es el volumen necesario para construir. Son programas distintos, las oficinas, la sede de la Conferencia Episcopal, una casa de retiros y la casa de los obispos. Y esto después, para liberar el nivel público, se crea una plaza pública cubierta en la cota del parque. Las oficinas van a una especie de basamento en el suelo y la casa de retiro y la casa de los obispos quedan, digamos, en un volumen suelto arriba. Estas son, digamos, una versión precedente todavía, porque no tengo la última. El basamento de abajo son las oficinas de la sede de la conferencia. Este es el corte de proyecto, las oficinas en el Zócalo, la plaza, que es una planta libre en continuidad con el parque que se encuentra, y la casa de los obispos en el piso superior y la casa de retiro en el piso del medio. Está la planta pública. Este es más o menos el punto en el que está el proyecto, una estructura de hormigón, la que arma el marco y el sobretecho de la caja de los dormitorios, que son estos dos niveles que están ahí, la planta de la plaza, y en estas dos cabeceras están la capilla, el comedor y las salas, digamos, comunes, y en el centro, digamos, las habitaciones. Y para cerrar, está un poco en el fondo del interés que más o menos manifiestan los proyectos que estamos haciendo últimamente, es que esta idea de una ciudad porosa, ¿verdad? Una ciudad, no una ciudad impermeable, cerrada, de límites y de bordes, sino una ciudad que deja pasar, una ciudad que es como una esponja, una ciudad donde lo público empieza a carcomer todo y la sociedad empieza a juntarse y los espacios empiezan a desarmarse, a disgregarse, y creemos que, por lo menos el deseo que tenemos, que nuestras ciudades pueden ir transformándose desde adentro, incorporando fuertemente sentido social, participación y proyectos que, digamos, recuperen lo público como elemento central de su pensamiento, ¿verdad? Eso. Previo a la exposición de Javier, un broche de oro en términos de que arrancamos con los pibes, con una cuestión absolutamente experimental, si se quiere. Seguimos con el más simpático del continente y equipo. Seguimos con el telúrico y terminamos con el profesor, porque realmente ha sido didáctico 100%, no tengo nada que preguntarte porque dijiste todo. Empezaste hablando de la ciudad y terminaste hablando de la ciudad, y con este dibujazo, me eximí de absolutamente preguntarte más nada, y realmente me quedo con esta versatilidad de este grupo, ¿no? Es decir, no solamente un colectivo laburador y que empujan todos juntos, sino que realmente cada uno le aporta su matiz, y me parece que era un poco la cuestión no que faltaba, porque siempre queda implícito en una charla y en una obra, por chica que sea, pero faltaba un poco esta cuestión de contarnos de Asunción, las cuestiones de la topografía, que son bastante particulares, yendo al punto de lo que son las cuestiones de contacto o de similitudes de ciudades que lidian con el agua y que lidian desparejo con el agua, las dos. Realmente me cierra, digamos, el ciclo, por eso digo previo a la charla de Javier, así que fantástico.
un día estábamos en la facultad, en el Pozo, estábamos cerrando el taller uno en uno. Esto también pasó alguna vez con Solano, en tono de broma, pero no tanto, y nosotros le mostrábamos desde el cuarto piso la vuelta del paraguayo. Pero le hacíamos toda una introducción, no le decíamos, mirá, esas casitas que hay ahí, sino que le dábamos vueltas, 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 y al final le terminábamos diciendo, y ese lugar se llama la Vuelta del Paraguayo. Y alguna vez, con ustedes, los amigos paraguayos, vamos a tener que hacer algo en relación al asentamiento de la Vuelta del Paraguayo. Eso fue en el año 2007, hace 8 años. Y cumplimos, creo. Así que bueno, Javier. Bueno, ¿vamos a solucionar? Buenas noches a todos. Verdaderamente es un placer estar una vez más, no sé si es la tercera o la cuarta vez en Santa Fe. Primero, un agradecimiento enorme y muy especial al Colegio de Arquitectos, del cual verdaderamente gracias al colegio podemos decir que estamos todos acá. Si no, no hubiera podido, no era solamente un tema también era un tema de voluntad, ¿verdad? Pero hay que decir que un poco el colegio es el gran vehículo de esta reunión. Y el colegio que bueno, yo por lo menos es la primera vez que estoy acá. Mientras tratamos de ver un poco las imágenes, también queda muy poco, hay muy poco también que decir después de que Joseto hace un poco una presentación de nuestra cultura, en este caso no era guaraní, pero de nuestros indígenas del Chaco, donde nos dan esa definición de coñone, ¿no? En donde dice que nosotros somos todos personas que hacemos cosas sin sentido, así que bastante difícil venir a explicar un poco acá qué es lo que vamos a decir. Bueno, ok, estamos. Puse esta fotografía porque creo que fue la primera obra que me trajo acá a Santa Fe. Cuando vine por primera vez a Santa Fe, fui invitado y vinimos a una reunión cuando acá ya algunos eran jóvenes y ahora ya no son más tanto. Vinimos a compartir unos días espectaculares. Y esta secuencia de diapositivas que voy a mostrar es un recorrido un poco por las obras que vinimos haciendo. Esto es el Centro Cultural Cepes. Y después de esta primera hora que vinimos acá, bueno, hasta hoy día no sé cuántos años pasaron, yo creo que pasaron casi como 10, 14 años. Acá Javier me está diciendo 14 años. Fuimos verdaderamente, no ordeno las obras por origen cronológico, pero sí la intención de mostrar estas obras es un poco para la gente que no conoce las obras que básicamente estuvimos haciendo o hacemos en el estudio, verdaderamente porque acá estamos reunidos muchísimas personas, o sea, muchísimos amigos de Paraguay, y verdaderamente son pocas las personas, pensando bien, con las cuales no tuve el placer de poder compartir en algún momento una de estas obras. Esto es Osupité, que es mi casa. Estas obras tienen un común denominador, por más de que todas son hechas con diferentes materiales, con diferentes resultados. Creo que la idea no es empezar a explicar una obra una al lado de la otra, sino que verdaderamente lo que me interesa
es de repente empezar a pensar cosas que tienen que ver con esto, por ejemplo, que son dibujos que yo los hago al principio, los rehago al final, los rehago después de varios años, y que verdaderamente creo que son un poco con la cosa que más me identifico, ¿no? Esa mezcla de pensar la arquitectura como una ingeniería o la ingeniería como una arquitectura. Es verdaderamente lo que más me entusiasma de hacer arquitectura. Y por más de que uno pueda ver muchas otras cosas, tengo que confesar que todo el resto de las otras cosas fueron cosas que las fui cargando por el camino y que verdaderamente, aunque pueda y me guste hablar de medio ambiente, de materiales, de reciclaje y de una enorme cantidad de cosas, siempre en un primer momento a la arquitectura la pensamos o la pienso de esa manera, ¿verdad? Este es el Centro Cultural Juan de Salazar. Esta es una obra bastante reciente que es el driving público para la práctica del golf, que básicamente creo que esta foto de mi hijo explica mucho mejor que la obra terminada. Estas son unas fotos de parte de la obra, que creo que es mucho más importante mostrar esto, cómo fue construido, que esto, que es al finalmente cómo fue terminado. Está ubicado en las afueras de Asunción, en un barrio marginal, en un barrio marginal, vivo, ¿no? Me tocó en eso. Y bueno, estos son un poco unos juegos que también, al cual me gustaría empezar a hablar, ¿verdad? Unas simulaciones, ¿verdad? Esto que básicamente es esto, ¿verdad? Fue en un principio a lo mejor pensado como arquitectura, pero terminó siendo un mueble. O de la misma forma siempre, ¿verdad? Pensar siempre de esta manera para luego ir metiendo una cantidad de ingredientes, una cantidad de componentes, como es esta la casa de Surubí, que tampoco la vamos a explicar en detalle, pero que bueno, creo que para no ser muy largo y cansarnos en explicar toda una cantidad de cosas, creo que lo más importante es un poquitito, de vuelta repito, que todos los que estemos acá, muchas personas que están acá me acompañaron en el trabajo de esta casa. Y de vuelta a esto, ¿verdad? Que es la casa llena de agua. Y otras, como la capilla de Cerrito, que ahora fue publicada con las fotos de Fede Cairoli, ¿no? Esta obra verdaderamente es muy importante, y quiero hacer un solo comentario de esto, que no tiene que ver con el tema arquitectónico, sino que tiene que ver con que es una de las obras en las cuales verdaderamente nos asociamos y nos reunimos, una de las primeras veces que nos reunimos como un colectivo, verdaderamente éramos un grupo de estudiantes, de docentes. Acá está, por ejemplo, el hermano Sergio, que es Pablo Ruggero, y muchos otros, muchas otras personas como Sonia, Panchi, que en ese momento también trabajaban en la oficina, ahora eran estudiantes, ¿verdad? Con el cual verdaderamente nos pusimos a trabajar y empezamos a hacer estas primeras experiencias de trabajar en grupo. Bueno, después esto duró muchos años hasta que no recuerdo verdaderamente si alguien de los que está acá puede decirme de qué año es más o menos este proyecto y a qué año se terminó de construir, porque esto implicó una gestión, toda
un camino bastante largo con la comunidad, ¿verdad? Hasta pasar por otras obras, verdaderamente como esta, que es una casa que verdaderamente la muestro bastante poco, ¿verdad? Que es una casa que se llama Sotoporte, ¿verdad? Y esta otra casa, verdaderamente, que es conocida como la Casa Umbráculo, o la casa de Gertopán, que es el nombre de Susana, el apellido de Susana, la persona que nos encargó la casa. Este es un ejercicio reciente, ¿verdad?, que ando haciendo con todas las obras, ¿verdad? Verdaderamente tiene que ver no con una ficción verdaderamente que se va a venir el diluvio universal, o que de aquí a 5.000 años, como vamos a ver más tarde, se va a derretir todo el hielo de los polos y que puede llegar a pasar esto en Asunción. Un poco tiene que ver con eso también, ¿verdad? Porque andamos metidos bastante en Agua Alta con ese tema. Sino que tiene que ver justamente con un trabajo que es el trabajo que principalmente les quiero mostrar, que tiene que ver con un trabajo que estamos preparando, que todavía no llega a ser un proyecto para una ciudad que está frente a Asunción, que se llama Nanagua. Esta es la Casa Maca. Y esta es la casa oscura. Y también acá. Hasta llegar a esto, ¿verdad? El origen. El origen es un proyecto que verdaderamente es más bien un juego de palabras. Es un juego de palabras porque hacía 2 años estuve metido en un proyecto de investigación que me tocó la suerte de poder desarrollarlo en Italia. Tuve 3 meses, tuve el compromiso de escribir un libro. El libro nunca se publicó, como es normal, por lo menos en Paraguay, ¿verdad? Por algo habrá sido. Cuando me tocó escribir esa investigación, se me ocurrió ponerle El fin del mundo. Eso fue en el 2012. Estaba como que de moda y todo el mundo hablaba de que en el 2012 empezaba a venirse el fin del mundo. Y bueno, ya a mí me tocó llegar a Italia en ese momento y empiezo a caer en una partida de 20 terremotos, un terremoto y 20, ¿cómo se dice?, réplicas. Y yo realmente, como buen paraguayito, verdaderamente empecé a creerme que se venía el fin del mundo cada vez que se venía una réplica, ¿no? Entonces, eso quedó. Y posteriormente me toca empezar a entrar en otro tipo de pensamientos que tenían que ver con un poco con esto que andamos metidos del tema de Agua Alta. Y bueno, quiero empezar un poco con esta frase. Esta frase es de Stephen Hopkins, que dice: ¿por qué recordamos el pasado pero no el futuro? ¿Verdad? Parecería ser que es un juego de palabras, pero verdaderamente Hawkins, que cuando escribe su famoso libro sobre la historia del tiempo, él tenía como la obsesión porque ese libro sea podido ser leído o comprendido de manera muy fácil por una persona común. Y no solamente por un astrofísico. Eso lo escribió
Carl Sagan en la introducción que él hace del libro de Hawkins. Y verdaderamente, un poco, retomando un poco este tema del coñone, ¿verdad? De esta comunidad indígena, de esta familia indígena del Chaco que habla Joseto, cuando me puse a hacer el diseño de mi casa, que se llama Ocipite, que no tiene un origen de la palabra en guaraní, sino que tiene un origen de lo que es la lengua chamacoco, que son indígenas del Chaco paraguayo. Mucho antes de haberme metido con este tema del fin del mundo y el origen, toda esta cuestión me entra por el concepto de lo que es Ocipite. Ocipite, que tiene esa espiral, que más o menos fue simplemente un nombre que le puse a mi casa. Solano, me acuerdo una vez que escribió algo sobre la obra que hacíamos, cosas por el estilo. Me había escrito que yo era como una especie de especialista en ponerle marcantes a las casas. Marcantes nosotros le decimos a los apodos, ¿no? De las obras. Ya me había metido en un tema de investigación de empezar a ver cómo los indígenas, los chamacocos en este momento, en este caso, tenían un concepto, cuál era su concepto cósmico de la Tierra. Y verdaderamente para ellos era un continuo del inicio y del final, del nacimiento y de la muerte, ¿verdad? Verdaderamente es un cuento bastante largo, bastante complejo, pero que cuando uno lo lee es bastante claro. Y es impresionante la complejidad y a la claridad con la cual se llega. En ese momento, y también haciendo un poco parafraseando con Hawkins, que básicamente tenía esta obsesión porque una persona común y corriente pueda leer pueda entender su teoría del origen del universo, obviamente especificado y sustentado en la física cuántica, ¿verdad? En el cual no tiene problemas en cambiar el norte por el sur, por lo tanto el origen y el pasado no sería un problema en ese caso. Empecé simplemente a superponer que verdaderamente tenemos ciertas inteligencias que creemos que son muy, muy superiores, como por ejemplo la de Stephen Hawking, pero que verdaderamente coinciden, casi son calcadas con conceptos que a lo mejor de gente que jamás pudo haberse imaginado que Hawkins lo pudiera haber escrito, ¿no? Estos son gráficos de los indígenas que tienen que ver con el principio y el fin de todas las cosas, ¿verdad? Y verdaderamente creo que coincide bastante con la visión de Hawkins sobre el origen del universo. Esta es una fotografía de una de las vestimentas. Y posteriormente, recordando el pasado, entonces empiezo a entrar en esta cuestión de pensar un poquitito a propósito de un viaje que tuve el año pasado en el marco de la Bienal de Quito a las Islas Galápagos. Fui tremendamente impresionado por situaciones totalmente inesperadas. Realmente llegar a Galápagos para mí fue una experiencia que casi podría decir que fue un antes y un después, porque yo un poco me fui con toda la expectativa que todos sabemos de Galápagos, de la selección natural, de Darwin, de la evolución, y verdaderamente fui a encontrarme ya con una enorme cantidad de cosas más que verdaderamente me interesaron mucho más que esa teoría de la evolución. Obviamente yo no fui a presenciar, esta no fue una foto que yo la saqué, ¿verdad? Pero que creo que en el anillo de fuego, Galápagos está dentro de este anillo de fuego, todavía puede verse hoy, simplemente es para esto, ¿verdad? Todavía puede verse hoy en la Tierra
cómo en ciertos lugares del mundo la Tierra todavía presenta una fisonomía como si fuera del origen del universo. En Galápagos es así, hay solamente vida, casi, no es solamente, pero principalmente hay vida marina, y en la Tierra casi no existe vida, como verdaderamente era el origen de la Tierra. Esta cuestión verdaderamente llamaba mucho la atención, y una de las cuestiones principales era que justamente Galápagos es como está metido dentro del continente americano, forma parte del sistema del continente americano, tampoco era una ciudad que tenía una población de indígenas, una población de nativos, y verdaderamente, no sé si todos saben, pero para que Galápagos fuera colonizada fue verdaderamente un esfuerzo bastante grande que tuvo que hacer el gobierno de Ecuador para poder meter inmigrantes y colonizadores en esa isla. Realmente la inexistencia de un río y un arroyo o manantial explica por qué Galápagos, en el sentido de vida humana, es casi es inexistente la vida humana. Posteriormente, a costa de una serie de artificios, fue posible la vida humana, y se cuentan una cantidad de anécdotas al respecto de cómo comenzó la vida humana en Galápagos. Pero seguramente pensando, es un poco la forma para mí más cercana y en la cual uno puede ir a experimentar verdaderamente cómo podría ser una simulación de lo que fueron los orígenes de la Tierra. No se conoce una ciudad que quede a más de 100 kilómetros de una fuente de agua. Y hoy día se pueden ver que las mayores poblaciones del mundo se encuentran asentadas justamente sobre fuentes de agua dulce, porque Galápagos, obviamente, el problema es estamos hablando de agua dulce, no de una fuente de agua como podría ser, por ejemplo, el agua salada. Estas son imágenes un poco de lo que viene a ser históricamente el delta del río Pearl en China. Una diferencia entre lo que era 1973 y 2003, es la zona más poblada del mundo hoy día. Y esto es que es básicamente una ciudad sedentaria. Y esto es Kunmela, ¿verdad? Que es la ciudad, lo conocí hace muy poco. No sé si Felipe Vera estuvo ya acá pasando por Santa Fe, pero verdaderamente una publicación reciente